Morena pretende acabar con el Estado laico. Primero vamos a empezar a hablar qué es un Estado laico. Es el país, el Estado que separa el poder político de la religión. Recordemos que en tiempos anteriores estos dos poderes estaban unidos. Sacerdotes, cleros o personas que tenían la religión católica eran más propensos a tener poder político. Incluso se les daba preferencia sobre algunas cosas a los que profesaban cierta religión. Pero México desde hace mucho, pero mucho tiempo, tiene una ley. Esta ley dice que México es un estado laico y desde el artículo 1 de la Constitución, ninguna persona va a ser discriminada por su religión. Es decir, cualquier persona en México puede profesar, puede ser parte de cualquier culto, siempre y cuando esta religión no constituya un delito, pero no se le va a dar preferencia a ninguna y tampoco se van a prohibir religiones, salvo los casos que ya dije, que constituyan un delito. Entonces, una diputada de Morena está haciendo una reforma para que el Estado laico se termine, porque se está escudando, y sí lo digo así, se está escudando en que no existe la libertad de religión. ¿Pero esto es cierto? Pues nuestra Constitución nos dice completamente otra cosa. Y se los voy a leer textualmente lo que dice nuestra Constitución. El artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Esto lo dice nuestro artículo 24 de la Constitución. ¿Qué es lo que quiere esta iniciativa de la senadora? Pues bueno, quiere que el Estado deje de separarse de la religión y que comiencen a trabajar en conjunto. Pero ¿esto a qué sería propenso? Sería propenso a que las religiones puedan impartirse en las escuelas, o que ciertos estudios religiosos deban de ser reconocidos por la Secretaría de la Educación Pública. En la escuela no se enseña de religión. Esta iniciativa o esta reforma pues es lo que podría ocasionar que las religiones comiencen a mezclarse con la educación. Y esto sería completamente un error, porque no todos profesamos la misma religión. Tú puedes ser católico, puedes ser cristiano, puedes ser evangélico, puedes ser lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para satisfacer a todos en este punto de la educación? Porque esta senadora, ella se declara guadalupana, es decir, pues yo creo que es católica, porque los católicos creen en la Virgen de Guadalupe. Entonces ella tal vez proponga que la religión católica sea la que se enseñe en las escuelas. ¿Y todos son católicos? Pues no, aunque en México la mayoría de mexicanos son católicos. Pero esto no quiere decir que violente o que limite a las demás religiones. Incluso también esta senadora quiere que estos cultos o estas enseñanzas religiosas se impartan incluso en las Fuerzas Armadas y en el gobierno. Esto, vuelvo a repetir, sería un error completamente, porque no todos profesan la misma religión.
Ella se está excusando en que hace falta más libertad de religión, pero no. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, en el artículo 24 y en el artículo primero, ya está previsto todo esto. No hay necesidad de que se reformen estos artículos para que tengan libertad de culto, porque ya lo hay. Y yo creo que esto, seamos sinceros, esto me parece que es una trampa. ¿Por qué? Porque como lo dije hace rato, la mayoría de mexicanos son católicos. Entonces, ¿qué van a hacer? En la actual ley dice que los servidores o los que ocupen un cargo público de gobierno no pueden presentarse en funciones a un acto público religioso. ¿Esto con qué motivo? Pues para que no hagan proselitismo en alguna religión, para que no ganen votos mañosamente. Y de hecho, esta ley también dice que ningún partido político puede tener nombres religiosos. Es bien curioso, porque yo conozco un partido que se podría confundir mañosamente con alguna devoción religiosa. Y no me crean, pero creo que se llama Morena. Obviamente ellos dicen que se llama Movimiento, Regeneración, no sé qué. Pero seamos sinceros, la mayoría de personas pensaban que se referían a Morena, a la Virgen Morena. Y lo vuelvo a repetir, es la religión que tiene más impacto hoy en día en México. Esto no se debería decir, pero bueno, se hizo. Ya está hecho, ya no se puede hacer nada. Lo que sí se puede hacer es que esa ley o esa reforma que propone la senadora se rechace. Porque esto sería un retroceso completamente. Ya no vivimos en los siglos anteriores, donde tu religión era motivo de persecución, donde tu libertad de culto no existía, no tenías de otra más que católico. Y si no eras católico, pues cuidado porque llegaba la Santa Inquisición. Ahora también ella dice, esta reforma que propone, que esto podría ayudar a cultivar valores. Mucha gente dice que sí, que podría ayudar para que haya menos violencia, haya menos delincuencia. Pero esto no es cierto. La religión no va a moralizar absolutamente a nadie. ¿Qué es lo que moralizaría o evitaría que un niño cometa o personas cometan actos ilícitos? Pues la buena educación y el trabajo. Eso es lo que realmente previene los actos delictivos. Eso es lo que realmente los previene. La religión no. Entonces está bien esta reforma y acabar con el Estado laico. Definitivamente no. Es una regresión totalmente, desde el punto que lo veas. Y se están escudando con la libertad de religión. Pero lo vuelvo a repetir nuevamente, esto ya está contemplado en nuestra Constitución y no se tendría por qué reformar cuando existe la libertad de culto. Hoy en día no eres perseguido por la religión que puedas profesar. Es cierto que tal vez a alguien le puedas caer mal por la religión que profesas, sí, pero ante la ley eres igual. Y si esta reforma se hiciera realidad, creo que podría incluso haber favoritismos en el gobierno. ¿Por qué? Porque, pues ya somos libres de mezclar lo religioso con el Estado, entonces te voy a dar preferencia. ¿Por qué? Porque eres de mi misma religión. Y eso no se tendría que hacer. Veamos a los estados que sí son religiosos. Están en guerras constantes todo el tiempo, por ideales religiosos. Esto sería un error y sería mañosamente para ganar votos. Eso se los podría asegurar. Imagínense si el padre Solalinde ya se declaró abiertamente un seguidor de Morena. Y se supone que no debería de ser así. Ninguna autoridad religiosa se puede inmiscuir en lo político. Se supone. Ahora imagínense con esta reforma. Y en otro tema, García Luna, este exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón,
ya va a ser juzgado por el mismo juez que condenó a cadena perpetua al Chapo Guzmán. Esto es un gran avance porque los corruptos, todos los corruptos que hicieron tanto daño a México deberían de estar tras las rejas. Pero los seguidores del presidente López Obrador están equivocados porque le están dando el triunfo a López Obrador cuando esto es completamente mentira. El que detuvo y formuló todas las acusaciones en contra de García Luna fueron los Estados Unidos de Norteamérica, no fue México. Y se cree que van a salir más nombres a la luz, como el nombre de Felipe Calderón, Fox y Enrique Peña Nieto, aunque por ahí hay unos nexos con algunos funcionarios de este nuevo régimen, de esta cuarta transformación. Ya lo verán, porque a todos en Estados Unidos se les afloja la lengua. Ya lo vimos con García Luna, se les aflojó la lengua y ya está detenido. Pero esto no es un triunfo de Morena ni un triunfo de López Obrador. Seamos sinceros, no le colguemos medallas que no le pertenecen. ¿Que esto nos alegra? Claro que sí, a mí me alegra mucho. No porque critique algunas acciones de López Obrador o de esta cuarta transformación, quiere decir que voy a defender a los corruptos o los voy a justificar. No. Espero que les quede claro, aquí no vamos a defender en este canal a ningún político, a ningún partido político y a ningún corrupto. Si lo es, tiene que pagar por sus acciones y punto. Aquí no vamos a defender a nadie, no vamos a defender a Bartlett, no vamos a defender a Peña Nieto, no vamos a defender a Calderón, no vamos a defender a Andrés Manuel López Obrador, no vamos a defender a nadie. Pero también les voy a decir algo, a todos los seguidores de Morena que están esperanzados a que López Obrador acabe con la corrupción y lleve tras las rejas a todos los corruptos, están muy pero muy equivocados y todas sus ilusiones se van a romper. Lean su libro, lean el libro de Hacia una economía moral y verán lo que dicen sus propuestas. Punto y aparte, empezar de cero, porque no es una persona de venganza. ¿Será que le tiembla la mano o realmente no quiere hacer nada? Porque culpa de todo a los corruptos, pero no quiere hacer nada en contra de ellos. Él quiere un borrón y cuenta nueva, se acabó. El que fue corrupto, pues ya es perdonado. Ahí tenemos el caso de Bartlett. Ya verán que nadie de estas personas va a ir tras las rejas, a menos que sea Estados Unidos quien lo haga. Pero de México ni se lo esperen. Si este video te gustó, puedes darle like, suscribirte y compartirlo, además de dejarme todos tus comentarios y opiniones.